esta Semana Internacional del Acceso Abierto, que hemos dado en llamar acciones equitativas para una democratización estructural del conocimiento. Las entidades e instituciones organizadoras o coorganizadoras de esta semana son ARCA, Área de Revistas Científicas y Académicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Cuyo, el Sistema Integrado de Documentación Cuyo, Aprender 3C, Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, América Redalic y la Dirección de Visibilidad y Secretaría General de la Universidad de La Plata. La apertura es una Ramiro. ¿Cómo? Disculpa, espera un segundito que está conectando. Un segundo. Bien. Dale. Decime y arranco o no. Vamos. Bien. Hola, buenos días a todos y a todas. Arrancamos con este tercer día de la Semana Internacional del Acceso Abierto, que hemos dado a llamar Acciones Equitativas por una Democratización Estructural del Conocimiento. Las entidades e instituciones organizadoras de esta semana son ARCA, Área de Revistas Científicas y Académicas de la Facultad de Filosofía y Letras, en Cuyo, el Sistema Integrado de Documentación en Cuyo, Aprender 3C, el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, América Redalic y la Dirección de Visibilidad Secretaría General de la Universidad de La Plata. La apertura es una herramienta poderosa que permite construir sistemas más equitativos para compartir conocimiento, reconstruir la investigación y las actividades académicas de manera que sean abiertas por defecto. Presenta una oportunidad única de construir una base que sea fundamentalmente más equitativa. Por eso hemos organizado en este tercer día de las herramientas digitales y multimediales en el acceso abierto. Hemos convocado a 3 expertas en esta materia que les voy a presentar a continuación. En primer lugar, Ana Torres. Ana es la actual directora ejecutiva de Wikimedia Argentina, organización local que promueve e impulsa el uso y acceso a los proyectos Wikimedia. Es licenciada en Políticas Públicas por la Universidad Pompeu Fabra y posee una maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad Jaime I y de la Universidad de Valencia. Asimismo, es diplomada en Gestión de Políticas Públicas en Género y Desarrollo. Anteriormente trabajó para organismos internacionales, gubernamentales y ONG en otros países como España, Guatemala, Nicaragua o México. La intervención de Ana lleva el título de Acceso a la Cultura y Proyectos Wikimedia, Registros Colaborativos y Recursos Abiertos. Después tendremos la intervención de Mónica G. Pené. Es licenciada en Bibliotecología y Documentación por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Archivística por la Universidad Carlos III de Madrid. Trabaja en la Biblioteca Profesor Guillermo Obiols de la Facultad de Humanidades de la UNLP, desempeñándose actualmente como responsable del Departamento de Gestión de Colecciones. Asimismo, participa en la gestión del repositorio institucional Memoria Académica y del Archivo Digital de Fuentes para la Investigación, ARCAS. Es docente de la carrera de Bibliotecología de la UNLP y miembro del Comité Asesor de la Especialización en Gestión de la Información Científica y Tecnológica de la misma universidad. Sus intereses rondan alrededor de temáticas tales como el acceso abierto, los repositorios digitales, los archivos personales y la gestión de colecciones. El título de la ponencia de Mónica es Potenciando el acceso a recursos audiovisuales, el caso del repositorio ARCAS. Y por último, tenemos a Lila Pagola, especialista en tecnologías multimedia para desarrollo educativo de la UNC, licenciada en grabado, artes visuales también de la UNC y perito fotógrafo. Docente investigadora categoría 4 de grado de diseño interactivo multimedia y comunicación digital por la Universidad de Villa María y de posgrado por la UNC. Ha sido becaria internacional de Wikimedia Foundation, Prince Club Foundation, Fondo Nacional de las Artes, entre otros. Se desempeña desde 2007 en el campo de la tecnología educativa en los procesos educativos mediados por tecnología.
tanto como docente de posgrado en la UNC, capacitadora docente e investigadora. Actualmente dirige los proyectos de investigación, recursos educativos abiertos, diseño e implementaciones de experiencias virtuales en el aprendizaje en la Universidad de Villa María y discurso de recursos educativos abiertos para entornos virtuales de aprendizaje en la Universidad Provincial de Córdoba. Desde el 2020 se desempeña como directora de la especialización en tecnologías de la información y comunicación para la enseñanza en educación superior, a dictarse en el 2020. La intervención de Lila lleva el título de Uso de licencias libres en producciones multimediales, combinaciones e interoperabilidad legal. Damos la palabra primero a Ana con su intervención. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, todos, todes. Muchísimas gracias a todas las organizaciones que forman parte de la organización justamente de esta semana y que me han invitado, y también gracias por dejarme compartir panel con estas dos magníficas compañeras que ya saben que admiro. Buenísimo poder reencontrarme con alguna de ellas después de mucho, mucho tiempo. Bueno, voy a compartir pantalla para compartir mi presentación. Pero antes de hacerlo, quiero responder siempre a una pregunta que está siempre encima de la mesa, que en parte ya la has respondido vos, Ramiro, pero bueno, que la retomo un poco para toda la gente que nos está escuchando desde sus casas o desde sus lugares de trabajo, que es esta idea de qué es Wikimedia. Porque generalmente siempre es una pregunta que me hacen y es bastante común. Y bueno, Wikimedia, justamente la Fundación Wikimedia es la organización matriz que sostiene y que apoya el desarrollo de los proyectos Wikimedia, que son 12, que se caracterizan todos por ser bastante similares en cómo y de qué manera se construyen, son abiertos, libres, se construyen de manera colaborativa, y de alguno de ellos vamos hoy a estar hablando más concretamente, sobre todo de aquellos con los que trabajamos desde Wikimedia Argentina para garantizar o para promover la implementación de políticas de acceso abierto, sobre todo en materia de acceso a la cultura. Y también algunas otras iniciativas que hemos llevado a cabo para promover la preservación o la construcción. No solo es preservar, sino también construir esta memoria abierta a través de estos registros colaborativos o el trabajo que hacemos a través de registros colaborativos en Wikimedia Argentina. Así que nada, me predispongo a compartir pantalla. Ojalá todo funcione bien. Acá. ¿La ven bien? Sí, está cargando. Buenísimo. Ahora sí. Creo que estaba un poco pasada. Bueno, hablaba un poco de eso, ¿no? De que los proyectos Wikimedia son 12, son proyectos de vuelta que son abiertos, libres, colaborativos, los construimos de manera colaborativa entre miles y miles de voluntarios y voluntarias, y obviamente cuando hablamos de los proyectos Wikimedia, el proyecto principal o el más característico o el más conocido o más reconocido es Wikipedia, que sin duda es un ejemplo de cómo esta colaboración o este trabajo que se lleva a cabo a través de miles y miles de voluntarios y voluntarias alrededor del mundo es clave para permitir o favorecer el acceso a conocimiento libre y a la información. Es un ejemplo muy claro de cómo funcionan los proyectos Wikimedia. Pero más allá de Wikipedia, en esta presentación, y vuelvo a retomar lo que dije antes, me gustaría hablar un poco o hacer hincapié del trabajo que hacemos desde Wikimedia Argentina para promover el acceso a la cultura, para también construir memoria en territorios digitales y diseñar recursos abiertos, sobre todo recursos educativos abiertos. Wikimedia Argentina hace ya aproximadamente unos 6 años que trabaja en el desarrollo de proyectos que promueven el acceso a la cultura de una manera libre y de una manera abierta, y que también trabaja para que esa construcción o ese acceso a esa cultura se haga de manera colaborativa, y lo hacemos intentando o promoviendo que la ciudadanía participe de manera activa en esta construcción, y no solo la ciudadanía, sino también las instituciones o las organizaciones que forman parte de este entramado que conforma la ciudadanía, como pueden ser las instituciones culturales o organizaciones de la sociedad civil. Y lo hacemos en materia de cultura por una cuestión muy, muy concreta. En primer lugar, para visibilizar, o por unas cuestiones muy concretas, ¿no? Para visibilizar y posicionar la historia y la cultura argentina en los proyectos Wikimedia. Esto es un concepto o una idea que retomaré a posteriori y que es clave porque los proyectos Wikimedia se caracterizan
más allá de estas, de vuelta, de estas características muy concretas de cómo y de qué manera se construyen, también por cosas que no son tan conocidas, como pueden ser las brechas de contenido que existen actualmente, o qué está faltando, o cómo están representados, o cuál es la representatividad que tenemos como sociedades latinoamericanas, por ejemplo, en los proyectos Wikimedia. Entonces, intentamos visibilizar y posicionar la historia y la cultura argentina para que cada vez más sea equitativo, un poco en el marco del eslogan o el lema justamente de esta Semana del Acceso Abierto 2020, hacer accesible el patrimonio cultural local, que desde nuestra perspectiva le pertenece a la sociedad argentina, para su uso y para su reutilización a través de nuestros proyectos. Incorporar la cultura libre en las instituciones culturales. Después vamos a ver algunos ejemplos de instituciones y de alianzas locales con las que venimos trabajando y cuáles han sido los resultados y el impacto de nuestro trabajo. Federalizar el acceso a la cultura de manera más equitativa, aquí me dejé el más, pero de manera un poco más equitativa. Muchísimas veces, o la sensación que tengo, a lo mejor por una cuestión de que también no soy argentina, es que muchas veces se centraliza todo en algunas ciudades en particular de Argentina, todo el tema de acceso a la cultura. Bueno, poder federalizar un poquito más ese acceso. Y después retomo algo que dice mucho una compañera que quiero mucho, que es Beatriz Busaniche, que es esta idea de disputar y expandir el concepto de cultura, ¿no? La cultura la entendemos como un derecho fundamental, no es la cultura únicamente, o le pertenece únicamente a la cultura a todos aquellos que crean cultura, sino también que hay otras voces que deberían entrar dentro de este diálogo de qué entendemos como cultura, qué es lo que queremos construir conceptualmente como cultura. Bueno, para ello trabajamos a través de 4 proyectos principales. Voy a ser muy rápida porque seguramente algunos de ellos ya los conocen. El primero obviamente es Wikipedia. Wikipedia es la enciclopedia libre, multilingüe, de construcción colaborativa, cuyo objetivo principal es resguardar, preservar, crear todo el conocimiento del mundo, y que también ese conocimiento represente la diversidad global que también tenemos. Por otro lado está Wikimedia Commons, que bueno, primero es Wikisource, que es este de aquí abajo, que es como un iceberg. Es la biblioteca digital de los proyectos, la biblioteca digital de los proyectos Wikimedia. Es una biblioteca digital de textos originales libres, y libres son textos originales que están en dominio público o bajo una licencia Creative Commons compatible. El tercero que tenemos acá es Wikimedia Commons. Wikimedia Commons es el repositorio de archivos audiovisuales libre. Wikimedia Commons es todas las imágenes, todos los videos, todos los audios que ilustran los artículos de Wikipedia provienen de Wikimedia Commons. Y por último, no menos importante, en esta semana de acceso también podemos hablar de datos, es Wikidata, que es el proyecto que centraliza los datos de los proyectos Wikimedia. También se elabora de manera, y se construye como todos, de manera colaborativa. Y es un poco lo que Commons a los registros audiovisuales, bueno, Wikidata, o sea, Wikidata a los datos, ¿no? Dentro de los proyectos Wikimedia. Bueno, quiero hablarles un poquito de lo que es Wikimedia Commons. Este es un proyecto en el que hoy voy a estar centrándome un poquito más. Wikimedia Commons es una plataforma de acceso abierto y de contenido libre, de vuelta multilingüe, y tiene actualmente más de 65 millones de archivos en diferentes formatos, pero con una característica muy concreta que atraviesa todos nuestros proyectos o todos los proyectos Wikimedia, que es el tipo de licencia que se usa para resguardar estos archivos. Todos los archivos que actualmente tenemos en Wikimedia Commons o están en dominio público o están en licencias Creative Commons. Y aquí quiero pararme un segundo a explicar muy por encima el tema de las licencias Creative Commons. Lila lo va a explicar muchísimo mejor que yo a posteriori, pero bueno, quiero dejar algo muy, muy claro, ¿no? La licencia Creative Commons no significa una renuncia a la autoría, son licencias o herramientas legales que nos permiten distribuir, producir, reproducir creaciones o contenido que podemos llegar a crear de una manera distinta, ¿no? Y al final también tiene una característica de que son más flexibles o incluso más fáciles de entender. ¿Qué podemos hacer o cuál es el impacto que podemos tener
usando o aplicando o implementando políticas de acceso abierto en nuestras instituciones culturales y trasladando bueno, esas políticas de acceso abierto, o sea, trasladándolas en parte a Wikimedia Commons. Bueno, voy a traer algunos ejemplos internacionales que después los voy a localizar, pero para que veamos un poco y leamos un poco no solo el impacto de hacer libres o de garantizar el acceso a las colecciones de manera abierta, sino también el impacto que hay detrás, ¿no? de llevar a cabo esas políticas. Uno de los ejemplos que tuvimos en el movimiento Wikimedia durante bastante tiempo y que lo usamos muchísimo fue el ejemplo del Met, del Museo del Museo Met de Nueva York. Se liberaron más de 350 imágenes en Wikimedia Commons en 3 meses, se triplicaron las visitas dentro de Wikipedia en inglés, pero algo muy particular es que el MET también ayudó a derribar algunos mitos. Muchas veces cuando trabajamos o intentamos trabajar con instituciones culturales, el mito es no liberamos nuestras, no queremos abrir nuestras colecciones, no queremos no queremos implementar políticas de acceso abierto porque seguramente no va a venir nadie a vernos, o sea, no vamos a tener el mismo impacto que si las seguimos resguardando bajo nuestras instituciones, y el MET, lo que después analizando los datos o analizando el impacto que había tenido esta política, descubrió que más del 50% de su tráfico derivado a su página venía justamente derivado de Wikipedia, porque al final toda la colección, ¿no? Ellos abrieron bueno, subieron a Wikimedia Commons toda su colección que estaba en dominio público. Bueno, toda esa colección se fue posicionando en las diferentes cientos de Wikipedias alrededor del mundo y bueno, fue un impacto derivado de la adopción de esta política. Y después sé que muchas veces nos escuchan bibliotecarios y bibliotecarias de Argentina, y no solo de Argentina, sino también de toda la región. Wikimedia Argentina viene trabajando desde hace mucho tiempo con bibliotecarios y bibliotecarias, sobre todo porque las personas que trabajan en las bibliotecas y las bibliotecas en sí mismas son aliadas naturales de los proyectos Wikimedia. Recuerden que Wikipedia en particular como proyecto se construye a través de fuentes primarias y se construye a través de fuentes secundarias, y no tenemos textos originales en Wikipedia. Por lo tanto, aquellas personas que preservan esas fuentes primarias son fundamentales, y esas fuentes primarias son fundamentales para seguir construyendo conocimiento libre y conocimiento abierto. Y también desde una perspectiva local, que creo que es algo sumamente clave. Y este ejemplo lo vemos muy reflejado en el trabajo que viene haciendo la Biblioteca de Gales. Que más allá de las imágenes liberadas, de los artículos que han seguido creando gracias bueno, a este proyecto, o también los audios en idioma galés que también liberaron en Wikimedia Commons, les ha permitido revitalizar el idioma, volver a posicionar el idioma y revitalizarlo, sobre todo en Internet, o sea, no tanto a lo mejor dentro de la sociedad civil, pero sí dentro de Internet. Y me parece que hablar de estos impactos es importante también para, bueno, ahora lo vamos a localizar un poquito más, pero también para entender que no es solo una cuestión de preservar, de tener un espacio donde preservar y, bueno, hacer accesible y garantizar el acceso a tus colecciones, sino que también hay impactos derivados que son interesantes poder analizar. Pero, ¿qué hacemos desde Argentina para promover el acceso abierto o el acceso a la cultura e impulsar también una mejor representatividad de lo que es la cultura argentina a nivel global? Hacemos alianzas con diferentes instituciones por diferentes motivos en concretos que voy a resumir ahora mismo. En primer lugar, de vuelta, para poder visibilizar y posicionar las instituciones a nivel local y a nivel mundial, para impulsar la participación activa de la sociedad en la construcción de la memoria, tanto cultural como histórica, para promover el conocimiento y la apropiación del patrimonio cultural y científico argentino, y también para diseñar recursos abiertos. ¿Se me escucha bien? Porque escucho de fondo. Sí, se escucha bien. Sí, perdón. Y también para diseñar recursos abiertos que nos permitan promover el acceso a la cultura y también promover el acceso a la educación. Bueno,
¿cómo promovemos o cómo trabajamos en la implementación de políticas de acceso abierto o con quiénes trabajamos en la implementación de políticas de acceso abierto en Argentina? Hasta la fecha venimos trabajando o llevando a cabo ciertas alianzas locales. Hasta la fecha hemos trabajado con el Museo Nacional de Bellas Artes, con la Academia Argentina de Letras, la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires y algunas academias nacionales como la Academia Nacional de Historia. Si bien los resultados de estas alianzas o de llevar a cabo este tipo de políticas o de implementar este tipo de políticas en las instituciones tienen unos impactos numéricos interesantes o importantes, creo que al final uno de los impactos que nosotros también valoramos más en cuanto al trabajo que llevamos y que realizamos es que más allá de hacer accesibles sus colecciones, es que también supone construir y hacer accesible la historia de la Argentina desde una perspectiva local. Y aquí no quiero, pido de antemano disculpas por si patino con algún número, pero cuando analizamos un poco o más en detalle quién está construyendo conocimiento o cómo se construye el conocimiento, de dónde procede el conocimiento que consumimos a través de Wikipedia, por ejemplo, yo hablo siempre en particular de la Wikipedia en español, mayormente es conocimiento que se construye en los países considerados los países del norte global, tanto la Wikipedia en español como la Wikipedia en inglés, nos referimos siempre a Europa, Estados Unidos y Canadá mayormente, y solo entre el 5 y el 8% aproximadamente del contenido que actualmente existe en Wikipedia es producido directamente desde Sudamérica. Entonces, para nosotros poder construir conocimiento que sea libre, accesible, abierto para todos y todas con una perspectiva local es fundamental. Y el trabajo que venimos haciendo con estas instituciones, que ojalá puedan ampliarse a futuro, es clave, no solo por lo que supone para la representatividad de esta cultura o de nuestra cultura, sino también porque son fuentes primarias. O sea, mayormente lo que digitalizamos es fuente primaria y esa fuente primaria es la que nos permite a posteriori poder construir conocimiento en los diferentes proyectos Wikimedia. Más allá de esto, que es a lo mejor una mirada más cualitativa del impacto de nuestro trabajo, hay un impacto cuantitativo, ¿no? O sea, por ejemplo, el Museo Nacional de Bellas Artes nos cedió en alta calidad todas las imágenes de las obras que tenían bajo dominio público y se han utilizado más de 700 veces en cientos de Wikipedias alrededor del mundo, o por ejemplo la Academia Argentina de Letras el último año tuvo más de 60.000 visitas sobre los más de 1.000 libros que ya ha digitalizado a través de nuestros proyectos de digitalización. El proyecto de digitalización de Wikimedia Argentina no es exclusivo en el ámbito local, hay otras iniciativas, Creative Commons también hace un trabajo excelente, BiblioHack, o sea, hay diferentes iniciativas por las que las alianzas con las que las instituciones culturales pueden trabajar en Argentina. Bueno, igual de importante para nosotros que preservar es construir, ¿sí? Construir memoria. Nosotros hablamos de construir memoria abierta, relatos, narrativas en todos los formatos, pero que sean relatos y narrativas que construimos de manera colaborativa entre todos y todas. Los proyectos Wikimedia no solo son claves para hacer esto, sino que forma parte un poco del ADN de lo que son en sí mismos los proyectos Wikimedia. Creo que si hablamos de Wikipedia en particular, algo que caracteriza muchísimo al proyecto en sí mismo es que es un proyecto inacabado, es decir, o sea, en constante construcción, nunca se acaba o nunca se considera que algo está totalmente cerrado y que se caracteriza por su inmediatez. Y eso también ha resignificado qué significa, ha resignificado el concepto de lo que es una enciclopedia, ¿no? O sea, no solo es el relato histórico lo que encontramos en Wikipedia, sino que también es el relato de la actualidad, de qué sucede, de qué está pasando y de cómo nosotros podemos, con nuestro trabajo, contribuir a construir una memoria histórica abierta, accesible, que promueva la participación activa de la ciudadanía en esa construcción. Y es aquí donde entramos en nuestro trabajo de registros, de construir registros colaborativos o construir registros y narrativas de una manera colaborativa. Voy a poner dos ejemplos.
por ejemplo, la campaña que hicimos para poder poner en imágenes, porque si bien habían artículos de los encuentros nacionales de mujeres, había muy pocas imágenes de los encuentros nacionales de mujeres, sobre todo de los iniciales. O sea, no tenemos, creo que actualmente aún nos faltan imágenes de los encuentros nacionales de mujeres, sobre todo de los primeros, y que son hitos, y que son eventos, o no eventos, sino encuentros sumamente importantes para las mujeres en Argentina. Otro ejemplo es poder salvaguardar qué está pasando en un momento muy concreto, como lo que hicieron nuestras compañeras y compañeros de Chile, ¿no? ¿Qué pasó desde hace un año ahora que pasó el estallido social? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué registro hacemos de lo que sucedió? ¿Y cómo podemos preservarlo? Y si bien aquí son imágenes, tenemos audios en Wikimedia Commons, hay videos también de qué estuvo pasando y cómo se llevaron a cabo los hechos, y podría poner miles de otros ejemplos de estos registros colaborativos. Creo que Wikimedia México hace relativamente poco hizo todo un trabajo de poder registrar los sonidos durante esta pandemia, qué es lo que se escuchaba cuando la gente no estaba en la calle, ¿no? En una ciudad como, por ejemplo, Ciudad de México, o, por ejemplo, cómo Wikimedia Commons también puede acompañar a la salvaguarda o preservación de algunas lenguas de pueblos originarios. No sé, Venezuela está trabajando muchísimo con el pueblo wayú, por ejemplo, en poder preservar esa lengua. Así que esta idea de registro colaborativo, de construcción de memoria abierta, de construcción de memoria entre todos y todas y todos, creo que es también clave en nuestro trabajo, que guía nuestro trabajo y que consideramos que también favorece al acceso favorece al acceso a lo que es la cultura local, y no solo local, también regional. Y por último, quería hablar, no sé si es lo último, pero casi lo último, quería hablar también de recursos abiertos, ¿no? Generamos y trabajamos para diseñar proyectos abiertos y libres que garanticen el acceso a la cultura y el acceso a la educación de una manera más equitativa. Voy a poner ejemplos y voy a ir súper rápido. Desde el programa de educación, por ejemplo, ideamos esta plataforma de recursos abiertos que se llama Recursos Abiertos para Enseñar. Después, si quieren, les puedo pasar el enlace para que la chusmeen, donde encontrarán un montón de recursos que no solo han sido diseñados por Wikimedia Argentina, sino que es una plataforma que recoge que recoge en sí misma un montón de recursos de otras organizaciones que los han abierto para que más que nunca en este contexto puedan ser usados, modificados, distribuidos en entornos educativos alrededor del país. Uno de los que más me gusta, pero no es digital, pero bueno, que lo quise traer, es este juego de cartas que hacemos para niños de primaria para que conozcan a las científicas argentinas. Cuando antes les hablaba de que Wikipedia, más allá de que sea un espacio, o los proyectos Wikimedia, más allá de que sean un espacio libre, abierto, colaborativo, también es un lugar de brechas, es justamente sobre esto. Muchísimas veces no tenemos, a través de este juego le pudimos poner muchísimas caras a muchas de estas científicas de las que no tenemos un registro visual, no tenemos una fotografía, no tenemos, no sabíamos quiénes eran, ¿no? Y también poderlas llevar a las aulas, sobre todo a las aulas de los chicos más, o de los alumnos y las alumnas más chicas, para que aprendan qué está pasando en materia de ciencia y quién está haciendo ciencia en Argentina, que no son solo varones, sino que también son mujeres. Y después, de vuelta, otro ejemplo es justamente esta plataforma de recursos comunitarios que tiene de manera más ordenada y más centralizada todos los recursos que actualmente podemos llegar a necesitar las organizaciones que trabajamos con los proyectos Wikimedia o que queremos empezar a trabajar con los proyectos Wikimedia en nuestros contextos, y que también son recursos abiertos, educativos, libres y que están a disposición de todos y todas. Y por último quería traerles este proyecto que para mí
va muy alineado a esta línea de trabajo que antes les comentaba, de poder garantizar el acceso a la cultura de una manera más equitativa y de una manera un poco más federal. O sea, el proyecto del archivo al aula lo que pretende es poder llevar en diferentes formatos, porque no es siempre en un formato que sea compatible con Internet, muchas veces podemos también proveer recursos abiertos en otro tipo de formatos, poder llevar al aula lo que nosotros digitalizamos, o sea, lo que ya está accesible, y bueno, lo trabajamos en particular con la UNESCO. El año pasado mandamos más de 90 pendrives, diseñamos actividades acordes a todo ese contenido, hicimos obviamente una curación del contenido que queríamos mandar, porque que fuera relevante y que fuera acorde a las necesidades de los chicos y de las chicas en edad escolar. Y ¿hola? Sí, se escucha. ¿Sí? Ah, perdón, me salía como que me habían silenciado. Bueno, y dentro de cada uno de ellos, pues tenemos estos 400 documentos de acceso público en cada uno de ellos, y que ya, bueno, de vuelta, fueron mandados a más de, creo que fueron más de 50, 60 escuelas. Capaz no es el proyecto que hoy nos interpela más, pero no quería dejar de traer aquí Wikidata, porque también es un proyecto importante y relevante en esta semana del acceso abierto. Uy. Voy a pasar muy por encima. Nuestra alianza principal de trabajo con Wikidata es con la Universidad Nacional de La Plata. Firmamos un convenio de colaboración y comenzamos a trabajar desde diferentes espacios, sí, a través de diferentes proyectos para la difusión, visibilidad y acceso a los proyectos de Wikimedia, para dar acceso y visibilidad a los proyectos Wikimedia también dentro del trabajo de lo que era la universidad. Tenemos un proyecto de digitalización y también estamos subiendo y enlazando los datos desde Wikidata con el CEDICI, con los científicos, posicionando a los científicos y a las científicas de la universidad y a la producción científica de la universidad. Así que también quería traer esa línea de trabajo que creo que es importante e interesante y que también sería muy interesante poder escalar a nivel, nacional. Otras alianzas es justamente de datos, es con el CINCA o con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde hemos podido trabajar desde datos abiertos vinculados a museos, datos abiertos vinculados a monumentos, a bibliotecas. Hemos enlazado científicos y científicas en Wikidata a través de las bases de datos de estas organizaciones en particular. Así que nada, lo voy a dejar acá porque creo que justamente estoy más o menos en mi tiempo. Quería reforzar esta idea de que el acceso abierto refuerza derechos, ahora mucho más que nunca. Muchísimas gracias por haberme escuchado y cualquier cosa, cualquier duda, aquí tienen el Twitter de Wikimedia Argentina y también la página web de Wikimedia Argentina y nos pueden contactar para cualquier cosa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ana. Estaban preguntando algo muy cortito, si a qué, o lo ponemos después en el link, en el chat, Wikidata, ¿cuál era el link? O si querés después incluirlo, Sí, ahora lo escribo acá, en el chat. Lo sociabilizamos. Sí. Bien, a continuación vamos a seguir con Mónica Pené y su ponencia Potenciando el acceso a recursos audiovisuales, el caso del repositorio Arcas. Te doy la palabra, Mónica. Hola, buenos días. Gracias, Ramiro. Bueno, voy a compartir la pantalla. A ver.
Ahí se ve. Bien, bueno, primero que nada, agradecerles por la invitación a este panel. Y bueno, la idea de esta presentación es contarles un poco de qué trata ARCAS y en qué contexto de alguna manera se puede utilizar y cómo funciona. Lo primero que voy a hacer es una especie de resumen acerca de qué se entiende por recursos audiovisuales, su uso en el contexto del ámbito educativo, cuál es el aporte que las instituciones de educación superior, como las universidades, podemos hacer en este sentido, y finalmente presentar el repositorio ARCAS. Bueno, como bien comenté, un recurso audiovisual definido por el diccionario de Mario Varité y su equipo es básicamente un documento que no es convencional y que está caracterizado porque su contenido puede ser visto u oído, y generalmente requieren algún tipo de utilización de un dispositivo para hacer su consulta y lectura. En el caso del ámbito educativo, los recursos audiovisuales son un material de apoyo fundamental para los docentes, y a lo largo de su uso, de la existencia de estos tipos de materiales, se han generado nuevas técnicas pedagógicas muy interesantes que han ayudado a mejorar de alguna manera el proceso educativo. ¿De qué manera? Bueno, estimulando el interés en los estudiantes, su creatividad, la forma en que participan, enriqueciendo las experiencias de aprendizaje que se generan a través de sus usos, y también fomentar el autoaprendizaje por parte del alumnado, ya que este tipo de materiales no solo son utilizados en el contexto áulico, sino también por aquellas personas que utilizan el autoaprendizaje como una forma de desarrollo personal y o profesional. Hay una frase que me gusta mucho de Aula Planeta que dice que la introducción del audiovisual en el aula abre infinidad de posibilidades educativas. Y la verdad que solo el límite está en nuestra creatividad y en nuestras ideas de qué podemos hacer con estos recursos. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿dónde encontramos recursos audiovisuales que podamos utilizar en el contexto educativo? Uno de los lugares, o varios de los lugares, son los que recién mencionó Ana, con 1.000.000 de posibilidades para conocer distintos tipos de recursos con distintos tipos de usos. Pero bueno, otro contexto donde también se pueden encontrar este tipo de recursos son los repositorios de acceso abierto que se están generando, y que ya hay muchos que existen, en el contexto de las universidades nacionales. En este sentido, me interesa remarcar que en las universidades, a partir de la comunidad universitaria, suelen generarse y reunirse distintos tipos de recursos. Ya pueden ser producciones propias, textos, datos, fuentes que se digitalizan, entrevistas, audios, videos, y todos estos materiales están siendo depositados en los repositorios institucionales a través de la filosofía del acceso abierto que están llevando adelante las distintas instituciones educativas. Estas iniciativas lo que permiten es disponibilizar a esos recursos para toda la comunidad, para toda la sociedad, generalmente a partir del uso de licencias Creative Commons, que bueno, después Lila va a comentar un poco más de en qué consisten. En este pequeño gráfico lo que trato de hacer es representar un poco estas palabras que mencionaba acerca de la universidad o las instituciones de educación superior, que de alguna manera, a través de las bibliotecas universitarias, generan y sostienen estos artefactos como son los repositorios institucionales, que se nutren de aquellas producciones o de aquellas fuentes que van generando o reuniendo los miembros de la comunidad universitaria, y que van siendo accedidos o siendo utilizados por el resto de la sociedad con distintos fines y usos. En esta presentación hago hincapié en la parte educativa, pero pueden tener también otros fines. Y hablando de repositorios, bueno, me interesa mencionar ARCAS, que es el repositorio de fuentes de interés para la investigación que ha generado la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, en vínculo con el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, que es un instituto de doble dependencia, UNLP-CONICET. Este repositorio tiene como objetivo ser un portal de acceso abierto que reúna, difunda y preserve aquellas colecciones que son fuentes útiles para la investigación de diversa naturaleza, tanto texto como imagen, audio y video, generadas y o reunidas en el marco de los proyectos de investigación que tienen lugar en nuestra institución.
En general, la idea es que estas fuentes sean enriquecidas, más allá de ofrecer esos materiales a la sociedad, la idea es que podamos enriquecer esas colecciones relacionándolas con aquellos estudios que han realizado los miembros de la comunidad académica a través del uso de esas fuentes, y esos materiales que también están depositados en el repositorio institucional Memoria Académica, que es de nuestra facultad también, y de esa manera poder ofrecer recursos de información más complejos, más completos, es decir, no solo la fuente, sino rodearla de aquellos estudios que también han permitido la generación y el uso de esas fuentes. En el caso de Arcas en particular, esta es una impresión de la página de inicio, donde se comenta, hay una breve introducción que presenta el archivo, el acceso a las distintas colecciones que tenemos hoy en día, el acceso a una exhibición temporal a partir de las fuentes que están incluidas en el repositorio, y una serie de novedades. Cuando uno ingresa a la página de una colección en particular, como la que se puede observar en la pantalla, encontramos la presentación de la colección, que nos cuenta un poco cómo surge esa colección, quién es su coordinador o coordinadores, con información sobre esas personas. También tenemos el acceso a las fuentes, en esta zona de aquí, tenemos el acceso a la fuente ya sea para navegar o para hacer una búsqueda puntual, y también tenemos una zona dedicada a la relación con los estudios que están en el repositorio Memoria Académica u otros recursos que están en relación a esas fuentes que están incluidas en la colección. También podemos encontrar información contextual, como pueden ser fotos o la biografía del personaje, en el caso de este archivo, de esta colección, que tiene que ver con un escritor. En general, todos los materiales tienen su opción de navegación, donde podemos ir desplegando las series y subseries hasta llegar a cada uno de los contenidos, ya que en general las colecciones están pensadas de forma archivística. Después, cuando entramos a una colección y accedemos a un documento en particular, a un ítem en particular, podemos observar, como en estos dos ejemplos que tenemos en pantalla, los registros con la información que los propios investigadores han registrado sobre esas fuentes. Esto me interesa remarcarlo porque este proyecto es un proyecto donde se trabaja en mano a mano con el grupo de investigación, es decir, son ellos los que generan los datos y los registros de estas informaciones, son los propios investigadores quienes realizan las digitalizaciones y las descripciones. Entonces, la biblioteca lo que hace es coordinar el trabajo y hacer toda la operación de gestión y el soporte técnico, y bueno, tiene un valor agregado toda esta relación que nos permite de alguna manera juntos generar este repositorio para toda la comunidad. En cuanto a las fuentes disponibles en Arcas, encontramos fuentes textuales, como por ejemplo la colección de Manuel Puig, del escritor argentino Manuel Puig, que ya está publicada y disponible en este momento en Arcas, que está a cargo de la doctora Golshuk y su equipo. En el caso de la colección Mario Velatín, es una colección que en breve va a estar disponible en Arcas, es un escritor mexicano muy conocido, y en ambos casos tenemos disponibles manuscritos de sus novelas. En el caso de Puig tenemos, además de las novelas, guiones cinematográficos y otro tipo de obras que él ha escrito. Básicamente el acceso es a los manuscritos, a los borradores de imprenta y a distintos tipos de documentos que ellos fueron generando y reuniendo a lo largo de su vida. Dentro de las fuentes visuales tenemos la colección Edgardo Vigo, que es un artista plástico platense, ya fallecido. Esta colección también está publicada en Arcas, está a cargo de la doctora Ana Buñone, y esta colección lo que nos ofrece es acceso a fotografías, a dibujos, a xilografías, a cartas, a invitaciones, a postales. La verdad que es una colección multifacética en este sentido, y bueno, con un montón de materiales que pueden ser explotados a nivel educativo en ese sentido. También tenemos fuentes orales. En este sentido tenemos dos colecciones, una que ya está publicada, que es Cordemia, donde se reúne un corpus de hablantes migrantes de otros países aquí en la Argentina. Con lo cual ahí se acceden a audios de entrevistas donde hay personas bolivianas, paraguayas, que bueno, cuentan sobre determinadas cuestiones a través de esas entrevistas orales. Es una colección que está a cargo de la profesora Angelita Martínez y de su equipo, y bueno, que está en crecimiento. Si bien hay materiales publicados, se van agregando más materiales.
En el caso de Cordeva es un corpus, en esta ocasión es de hablantes de la provincia de Buenos Aires. Es una colección que está en proceso, se están trabajando con los materiales y con el equipo de investigación en este momento, y está a cargo de la profesora Caldiz y de su equipo. En cuanto a otra fuente que disponemos oral, está la de literatura popular argentina, que también ya está disponible. Es una colección a cargo de la doctora Gloria Chicote, y a través de esta colección podemos acceder tanto a transcripciones como a audios relacionados con el cancionero popular. Como ustedes pueden ver en pantalla, se puede acceder a los audios, lo mismo pasa con los corpus que mencioné anteriormente, tanto Cordemia como Cordeva. Se puede acceder a los audios para escucharlos, o bien, en su defecto, se puede acceder a las transcripciones. Bueno, no más para comentarles, solo de invitarlos a que entren a Arcas, que lo recorran, y que bueno, puedan pensar en utilizaciones tanto educativas como no educativas o de entretenimiento, para aprovechar estos recursos que están disponibles en abierto, y que representan un esfuerzo importante por parte de la comunidad universitaria para acercar estos materiales y potenciar su uso. Muchas gracias. Quedo disponible para las preguntas. Bueno, gracias, Mónica. Están preguntando cortitas, dos preguntas. ¿Qué licencias, si las puedes ubicar en el chat, qué licencias mayormente utiliza Arcas y el link de acceso para que puedan ingresar? Y por último, tenemos en este taller la participación de Lilia Pagola, y el título de su ponencia es Uso de licencias libres en producciones multimediales, combinaciones e interoperabilidad legal. Te doy la palabra, Lila. Hola, buen día. Buen día para todos. Bueno, yo voy a compartirles mi pantalla, así inicio la presentación que quiero comentarles hoy. Bueno, un poco la intención de este recorrido que yo les voy a presentar ahora tiene que ver con comentar un conjunto de desafíos puntuales que nos introducen las iniciativas como la que acaban de comentar mis compañeras, que bueno, estaba mirando ahí recién lo de Arcas y es fascinante lo que hay ahí adentro, algunas joyas realmente para conocer sobre algunos contenidos, algunas producciones de la cultura argentina que, como bien decía Ana también al inicio, por ahí se encuentran bastante subrepresentadas en la posibilidad que tenemos en general los investigadores de la cultura en Argentina y en Latinoamérica de acceder a las fuentes, a las obras, a aquellos registros que permitan reconstruir esos procesos históricos, ¿no? Entonces, en la línea de lo que ellas planteaban, yo quiero comentar algunas problemáticas que derivan de la producción en sí misma en el momento en que, a partir de la disponibilidad de estos recursos en repositorios como pueden ser los grandes repositorios que ha construido la Fundación Wikimedia con sus proyectos, o los que están vinculados al Sistema Nacional de Repositorios, como comentó Mónica, cuando como docentes, sobre todo, intentamos convertir esto en recursos educativos que puedan constituir un nuevo material, ¿no? Entonces, un poco para ubicarnos en el conjunto de esta problemática, o en el escenario, digamos, en el que nos encontramos,
Este es un escenario en el cual coexisten, ¿sí? Estos proyectos, estas iniciativas que promueven el acceso a la cultura y lo que ha dado en llamarse también la cultura de la remezcla o la cultura remix, ¿sí? A partir de un conjunto de posibilidades que generan los entornos digitales, la digitalización, la simplificación de los procesos técnicos de la remezcla, y por otro lado, unos marcos legales, ¿sí? Unos marcos regulatorios de derechos de autor que tienen ya más de 200 años de existencia, que son los que están vinculados al copyright y a las formas en las cuales sus regulaciones han ido evolucionando en los distintos países del mundo y armonizándose en algunas piezas legales como son los tratados internacionales o algunos pactos y convenios de derechos de autor que hacen transnacionales esas regulaciones que en principio aplican solamente a territorios nacionales, lo cual con la irrupción de Internet en nuestras vidas masivamente a partir de los años 90 supone desafíos específicos para su implementación y sobre todo su control, ¿sí? Entonces, en este escenario en el que nos encontramos en el presente, básicamente conviven estas dos tendencias en disputa, ¿sí? Donde básicamente son estos proyectos y estas cuestiones que estamos trayendo acá a la discusión en este taller, las que nos ofrecen escenarios en los que nos podemos ubicar en el futuro de acuerdo a justamente lo que está sucediendo precisamente ahora, ¿no? Entonces, yo quiero conversar precisamente sobre las cuestiones que tienen que ver con los desafíos que enfrenta cualquier persona, pero pongámonos por ahí más específicamente en la tarea de un docente, por ejemplo, preocupado por integrar un recurso educativo de carácter multimedial, ¿sí? Donde de acuerdo a ciertas características que va a tener que deducir de aquellos materiales que encuentre buscando en internet o que sepa de su existencia, un poco en la línea de el trabajo de los investigadores que comentaba Mónica previamente, a la hora de convertir eso en un nuevo recurso que combina distintos tipos de obras en una nueva, va a tener que poder responderse en torno a su estatus legal bajo una secuencia que, como ven acá, sí, la idea no es explicar esto que vendría a ser una suerte de diagrama de flujo de justamente de los pasos a seguir en función de cómo nos respondemos esa primera pregunta sobre los permisos o las posibilidades de uso que tenemos de un determinado recurso, sino simplemente a los fines de ilustrar que vamos a encontrarnos frente a una situación que nos genera una cantidad significativa de dudas y de posicionamientos que tenemos que tomar en el momento de esa combinatoria, ¿no? Que es fundamentalmente esta cuestión que de forma más sintética podemos llamar la gestión de derechos de autor, ¿sí? En piezas que tienen múltiples obras que la integran y por lo tanto, como bien también comentaba Mónica hace un momento, entran dentro de esta definición general de lo multimedial, ¿no? Es decir, que vamos a estar hablando de obras en las cuales, o de nuevas producciones, en las cuales, por ejemplo, solo para poner un ejemplo posible, más o menos
habitual, por ejemplo, en una producción multimedia interactiva, como puede ser un recurso que se monta como una clase virtual adentro de un aula virtual o de un entorno virtual de aprendizaje. Podríamos tener, por ejemplo, una producción textual original, que puede tener alguna cita que en la medida que no exceda lo permitido por la ley no presentaría mayor dificultad. Podría tener una fotografía de archivo, en este caso pongo los datos porque van a ver que ahora revisamos un par de cuestiones puntuales. El año en el que esa fotografía haya sido tomada nos va a ubicar respecto de la posibilidad o no de incluirla, por ejemplo, legalmente en una pieza nueva. Podría tener un fragmento audiovisual que, por ejemplo, proviniese de un noticiero televisivo en video de los años 80. Podría tener otra pieza visual o visual animada, por ejemplo, de producción propia, que posea datos públicamente disponibles. Podría tener una pieza musical, ¿no? Que muchas veces es un elemento clave, digamos, en términos de la conexión afectiva que se puede hacer con un determinado tipo de contenido a partir de justamente ubicarnos en ese momento frente a, bueno, recordar una pieza musical famosa o muy difundida de esa época, ¿no? De ese momento histórico. Entonces, frente a una combinación que por más que pueda parecer compleja, es de las más habituales, que por ahí pueden combinarse en la producción de alguien que está encarando un recurso educativo multimedial, la pregunta va a ser, primero, ¿qué pasa con cada uno de estos elementos? Si pueden combinarse, qué condiciones debo observar respecto de su estatus legal, y después, qué licencia o de qué forma podría yo poner a circular ese material, suponiendo que me pueda responder positivamente a cada uno de los ítems que quiero combinar en esta nueva obra, ¿no? Entonces, como para poner algunas cuestiones en claro que tienen que ver con el marco que nos va a orientar a la hora de responder si puedo o no puedo combinar determinados recursos, la primera referencia va a ser la legislación de derechos de autor de Argentina, que es nuestra ley 11723, en las cuales, por ejemplo, respecto de los textos, para aquellos que no sean de mi propia autoría, sobre los cuales me reservo la posibilidad de hacer cualquier tipo de uso en la medida que soy el autor o la autora. Para los textos de terceros, el permiso que tengo garantizado es ese que se conoce como derecho de cita, que se limita a 1000 palabras en el caso del texto o 8 compases en el caso de la música. Y para, por ejemplo, las obras fotográficas, ese permiso en realidad no existe algo similar al derecho de cita, pero sí tenemos una cobertura de los derechos de propiedad sobre las imágenes fotográficas que es bastante más corta en tiempo, porque en el caso de los textos ese copyright sobre las obras se extiende 70 años después de la muerte del autor, mientras que para las obras fotográficas estamos hablando de 20 años desde la primera publicación. Esto quiere decir que mi fotografía de archivo del año 1980 sí puede ser utilizada en un recurso educativo que la requiera, siempre que obviamente, como en todos los casos, yo atribuya la autoría. Pero se encuentra en dominio público, si bien en Argentina existe el dominio público pagante, pero para este tipo de usos en principio estaría permitido. Por otro lado, en el caso de las obras cinematográficas, donde acá las obras audiovisuales van a entrar dentro de esta generalidad, fíjense que ese derecho de propiedad es de 50 años a partir del fallecimiento del último de los colaboradores, que están enumerados en otro artículo, que son básicamente director, guionista y productor. Por lo tanto, ahí vamos a tener una dificultad puntual de acuerdo a cómo se considere
la pieza audiovisual de la que estemos hablando. Por ahí un material de archivo va a tener un estatus diferente que una obra cinematográfica que se propone como obra artística, ¿no? Y por último, bueno, la cuestión de la música nos va a ubicar en el mismo caso del texto, ¿no? Solamente tengo ese derecho de cita garantizado en los 8 compases, que es muy poco en general para lo que me va a permitir hacer ese tipo de conexión como la que comentábamos al principio respecto de una pieza musical asociada a un momento histórico. Porque, bueno, acá en el artículo 36 y en otros artículos se especifica puntualmente respecto de la reproducción de las obras literarias, las obras dramáticas, por ejemplo, las obras de teatro, y las obras musicales respecto de su reproducción o interpretación o difusión pública, ¿no? Fíjense que acá lo único que tenemos es una excepción que no incluiría la producción de materiales educativos, que es la que tiene que ver con la ejecución en los actos públicos de enseñanza, que es la que nos habilita, por ejemplo, a ejecutar determinadas piezas musicales en los actos escolares sin necesidad de pagar regalías, ¿no? Entonces, fundamentalmente la pregunta en torno a ese estatus legal de las piezas de una producción multimedia, que fundamentalmente van a constituir una nueva pieza a partir de obras particulares que convergen en esa nueva obra, respecto de las obras de terceros, nos va a ubicar en este dilema, ¿no? Básicamente, las obras van a ser o materiales que son en general muy antiguos, salvo el caso de la foto, que es una excepción afortunada que todavía conserva la ley 1123, y por lo tanto se encuentran ya en dominio público, o, por el contrario, son contemporáneas, recientes, y han sido liberadas por sus autores bajo alguna licencia que permite este tipo de producciones nuevas. Acá, bueno, yo después voy a compartir la presentación con los enlaces, pero esto es un ejercicio muy interesante que nos trae justamente al eje de lo que yo quería compartirles hoy, que es que supongamos que nosotros nos limitamos precisamente ese conjunto de recursos que mencionaba recién, obras en dominio público, obras que son contemporáneas y han sido liberadas bajo alguna licencia que permite copia y modificación. Eso igualmente nos enfrenta a un conjunto de desafíos particulares respecto de cómo combinarlas en dos sentidos. Interpretar los permisos para saber si esa combinación es viable. Fíjense que acá, en el ejemplo que está sacado de este ejercicio, que supo ser un juego hecho en Flash, que hoy no funciona más, por un juego diseñado por David Willey, que es uno de los referentes de educación abierta más conocidos y, digamos, el que está en el origen del movimiento de recursos educativos abiertos. Bueno, hay una reversión de este juego de remix que apuesta precisamente a ejercitar la cuestión de la combinatoria de las licencias, sobre las cuales yo sé que algunos permisos tengo, ¿sí? Sé que todas las licencias que veo, o digamos el estatus legal de todos esos componentes que veo en estas cartas, me permite, por ejemplo, por lo menos copiar, ¿no? Que es una certeza que tengo sobre cualquier forma de licenciamiento que se proponga públicamente como abierta, como mínimo. Pero el punto es que precisamente el sistema de licencias, como puede ser el caso del sistema Creative Commons, me va a ofrecer una variedad de licencias donde algunos permisos están concedidos y otros no. Por lo tanto, en función del tipo puntual de licencia de la que se trate,
y otras similares, como pueden ser, en este caso, la licencia GFDL, que es la que se está viendo acá con el iconito del New, que es anterior al sistema Creative Commons, o el dominio público, ¿sí? Que sería el ejemplo que comentábamos recién, por ejemplo, de las fotografías de autores argentinos que tienen más de 20 años de publicadas, cómo se combinan entre sí, ¿sí? En esos dos sentidos. Si puedo combinarlas, primero que nada, y luego de la combinatoria, qué licencia puede llegar a tener, en función de los términos involucrados en cada uno de los componentes, la producción final. Hay muchísimas formas de que a uno le vaya mal en ese juego, ¿no? Es bastante difícil acertarlo precisamente porque esta combinatoria es muy compleja, ¿no? Acá vemos, bueno, esto es un cuadrito que lo van a encontrar en la página oficial de Creative Commons respecto de cuáles son los permisos que tienen concedidos las diferentes variantes de las 6 licencias básicas del sistema, que son estas que se ven de este lado, y estas dos primeras que en Argentina no existen tal cual, por lo que les decía hace un rato que en Argentina somos uno de los pocos países del mundo que todavía conserva algo que se conoce como dominio público pagante, que en el caso de la producción de recursos orientados a la educación y sin fines de lucro, no sería algo por lo cual nos tenemos que preocupar, pero en principio, de otro modo, el que sigue gestionando los derechos de autor cuando una obra entra en dominio público pasa a ser el Estado, ¿sí? Por eso se habla de dominio público pagante. Entonces, ahí es donde entramos en la cuestión que quería compartirles como básicamente una problemática necesaria de ser debatida y trabajada todavía. Es algo que no está agotado como discusión al interior de las iniciativas de la cultura libre, que tiene que ver con el concepto de interoperabilidad, ¿no? Fundamentalmente porque digamos, así como podemos pensar en interoperabilidad en los términos que se da en los componentes técnicos que tienen que dialogar en un sistema, ¿no? Acá, como se puede ver en el ejemplo, esto es una obra muy interesante de una artista que se llama Golan Levin, que desarrolló este sistema de componentes que conectan distintas marcas de bloques para los niños, ¿no? Que precisamente en esa incompatibilidad entre sus encastres generan, digamos, una estrategia de fidelización a una determinada marca, ¿no? Es una obra hecha con impresoras 3D y que a su vez se libera para que cualquiera la pueda imprimir. Pero volviendo sobre nuestro tema, la interoperabilidad en términos legales es algo que puede ser pensado en términos justamente de habilitar ya no solamente la posibilidad de esta cultura del remix de las que hablaba más temprano, que está instalada en la medida que las posibilidades de postproducir han sido habilitadas por sobre todo la naturaleza digital de los datos que están disponibles, sino que nos introduce fundamentalmente en la problemática de en una producción que, por ejemplo, recibe financiamiento, que tiene que ser publicada en un repositorio de acceso abierto, los autores puedan tener alguna certeza o alguna orientación sobre cómo qué puede ser remezclado y cómo poner a circular aquello que producen, ¿no? Entonces, volviéndonos un poco para atrás y para traer, digamos, los antecedentes de la discusión a las ideas centrales de esta conversación,
Este problema ya apareció tan tempranamente como en el año 2005, cuando la introducción del sistema de licencias Creative Commons en 2001, con la flexibilidad del sistema, ¿no? Con el hecho de que no existe una sola licencia, sino 6, se pone en discusión el concepto o el principio de copyleft que hasta ese momento había sostenido la definición o la licencia que usaba el software libre, que es la GPL y su equivalente para producciones que no son de código, como la GFDL, que por ejemplo es la licencia que usaron los proyectos Wikimedia hasta entrado el año 2009, ¿no? Y que parte de esta discusión, por ejemplo, tiene que ver con el cambio de licenciamiento después de, por ejemplo, proyectos grandes como pueden ser Wikipedia u otros que utilizaban esa licencia. ¿Qué sale puntualmente de esa discusión? Una definición, que es la que también está acá en este enlace, de qué se entiende por obras culturales libres, ¿sí? Esa definición tiene que ver justamente con intentar reducir esta tensión o esta ambigüedad interpretativa entre lo que es gratis, lo que es abierto y lo que es libre, ¿no? Es decir, definir qué se entiende por libertad cuando estamos hablando de una licencia libre. Bueno, y un poco para ir cerrando, porque me imagino que estoy en tiempo, perdón, pierdo la referencia de... a ver si puedo ver el chat, así me avisan cualquier cosa. En el caso del sistema Creative Commons, las licencias que se corresponden con esa libertad definida en las obras culturales libres son solamente las dos primeras, ¿no? La Creative Commons Atribución o reconocimiento y la Creative Commons Atribución Compartir Igual, que es la que se considera equivalente a la GFDL estrictamente, en tanto cumple con las cuatro libertades o los cuatro derechos que están garantizados a los usuarios o los receptores en el marco del copyleft, ¿sí? Las otras 4 licencias básicamente no se consideran libres en sentido estricto y de acuerdo a esa definición. Y esto vuelve a tener relevancia en relación a lo que estamos comentando ahora, precisamente porque esas 2 licencias que se consideran libres son las que tienen la máxima interoperabilidad. Precisamente porque si yo elijo, de hecho la que tiene la máxima interoperabilidad es solo la primera, porque la Creative Commons compartir igual, con el reconocimiento compartir igual, me va a obligar a utilizar siempre la misma licencia. Y eso es algo que con el tiempo hemos aprendido que representa una dificultad significativa a la hora de combinar recursos, ¿sí? Sobre todo aquellos que están en alguna forma de licenciamiento que no es estrictamente libre, ¿sí? Que no son las recomendadas, pero bueno, resulta ser que tenemos una cantidad de materiales que siguen estando bajo ese tipo de licenciamientos y que no podrían ser combinados con una de estas licencias. Entonces, solo para comentar cuestiones generales en relación al sistema de Creative Commons, como se menciona acá, todo el sistema, o sea, las 6 licencias que están habilitadas, por ejemplo, para su uso en Argentina, nos van a permitir la copia, es decir, cuando uno reconoce el icono de Creative Commons en un material, puede tener la certeza de que su copia es legal, y todas me van a obligar también al reconocimiento de la autoría, que eso tiene que ver con los 2 conjuntos de derechos que están garantizados en la mayor parte de las legislaciones de derechos de autor del mundo, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales, más allá de que no en todas las jurisdicciones estén representados o cubiertos de la misma forma, ¿sí?
pero la obligación de reconocer la autoría de la obra original tiene que ver con el derecho a la paternidad, con los derechos morales, y la posibilidad de la copia legal es lo que diferencia principalmente a cualquier producción que esté bajo una licencia Creative Commons de aquellas que están bajo copyright. Ahora, el resto de los componentes del sistema, de estas cláusulas que me permiten usos comerciales o que me permiten hacer o no hacer obras derivadas o su combinatoria, es la que le da justamente la flexibilidad al sistema de licencias, pero al mismo tiempo, como supongo que puede quedar más o menos claro, es el que también introduce la complejidad en la combinatoria, ¿no? Razón por la cual en acceso abierto, en general, se recomienda precisamente manejarnos dentro de aquellas licencias que han sido definidas como de obras culturales libres, es decir, las primeras dos del sistema, y de preferencia la Creative Commons atribución o reconocimiento, ¿no? Que, bueno, acá está la explicación muy sintética, y para cerrar, yo no quiero perder de vista que precisamente cuando hablamos de estas cosas, y especialmente cuando cuando entramos en este tipo de detalles que son muy específicos y que requieren bueno, un involucramiento con las particularidades de los términos y las condiciones de las regulaciones de las obras con las cuales estamos trabajando, por ejemplo, en una producción multimedial, eso choca muchas veces con un contexto, un entorno en el cual en general nosotros hacemos uso prácticamente sin limitaciones de todo ese patrimonio cultural al que tenemos acceso, porque la paradoja que sigue atravesando este tipo de discusiones es que tenemos un marco regulatorio que es muy estricto, muy restrictivo. La legislación argentina es una de las más restrictivas del mundo en términos de su ausencia de excepciones educativas en general. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica hay muy poco control y una especie de naturalización de los usos no autorizados, que en muchos casos significan básicamente para las personas que forman parte del ecosistema, particularmente de la educación pública, la única forma de seguir sosteniéndose en la posibilidad de ejercer su derecho a la educación, ¿no? Bueno, sin mucho más que compartirle, veo que hay un montón de preguntas en el chat por ahí. Yo les agradezco mucho la posibilidad de contarles estas cuestiones, y bueno, y quedo a disposición para cualquier consulta, y ya me pongo a leer en el chat para responder. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Lila. Hay varias preguntas, como había dicho Lila. Ahora las digo. Empiezo por una para vos, Lila. Dice lo siguiente: ¿qué es el derecho público pagante? Entonces, ¿sería ilegal el uso de caricaturas, por ejemplo, los Simpsons en memes? Ahí te van a... Ahí está. Sí, no me podía desmutear. El dominio público pagante es el estado legal en el que pasa a estar una obra en Argentina cuando el periodo de protección o de cobertura de los derechos patrimoniales, que son temporales, se termina. Es decir, por ejemplo, en el caso de las fotografías que hablábamos más temprano, son los 20 años, cuando pasan esos 20 años desde la primera publicación, que es lo que la ley le garantiza a los autores, esa obra pasa a estar en dominio público.
En Argentina ese dominio público es pagante. ¿Qué quiere decir? Que ya no recauda el autor, sino que recauda el Estado argentino. Y esa recaudación pasa al Fondo Nacional de las Artes. Ahora, en la regulación del dominio público pagante de Argentina hay excepciones. Y, por ejemplo, para esa recaudación, ¿sí? Para tener que hacer ese trámite. Y entre las excepciones están los usos educativos y sin fines de lucro, ¿sí? O sea, si yo voy a hacer uso sin fin de lucro de una obra que está en dominio público, no hace falta que gestione los derechos en el marco del dominio público pagante. No sé si se entendió, Sí. pero... Y preguntaban por los memes, por el uso, suponete, de Los Simpson, una caricatura en un meme. Sí, es ilegal. Es ilegal, bien. Como son ilegal cantidad de cosas que circulan por internet. Eso es un poco lo que intentaba decir que al final de la charla, ¿no? Eso no pasa solamente en Argentina, estamos hablando de un fenómeno cultural complejo, que incluso tiene lugar en países que son conocedores, respetuosos y que controlan el ejercicio de los derechos de autor que hace el conjunto amplio de la población, pero que en Internet resulta, bueno, bastante difícil. Y por otro lado, esto un poco en el marco de esta idea general que han trabajado algunos autores como Henry Jenkins, por ejemplo, en torno a la idea de cultura de participación o de cultura transmedia, tiene que ver con la apropiación de narrativas populares, ¿sí?, que son vistas por aquellos que poseen los derechos de propiedad intelectual, las franquicias, digamos, por las cuales podrían ejercer la posibilidad de limitar la circulación, pero que entienden que justamente esas apropiaciones, ¿sí?, contribuyen a una circulación más amplia de esas narrativas, ¿sí? Es decir, que lejos, bueno, un poco también en la misma línea de lo que Ana contaba más temprano que pasó con el MET, ¿no? Algunas instituciones y también algunas empresas desde hace ya bastante tiempo han comprendido y verificado que precisamente los bienes simbólicos, cuanto más circulan, tienen más valor, no al revés, como sucede en los bienes materiales. Perfecto. Y otra pregunta, Lila, si armamos una biblioteca escolar digital, ¿únicamente puede compartir material de distribución gratuita, obras de autores fallecidos, cumplido el plazo, obras parciales, citaciones, correcto? Puntualmente los libros de la colección de aula editados por el Ministerio de Educación, ¿sería factible compartirlos? No conozco la colección, pero digamos acá la cuestión que hay que tener en cuenta es que para ser legalmente compartibles los materiales tienen que estar o en dominio público, es decir, en el caso de textos tienen que haber pasado 70 años desde la muerte del autor y no se puede compartir la edición sino el texto original, ¿no? Que ahí también en el proyecto que mencionaba Ana, Wikisource, por ejemplo, lo que encontramos son justamente esos textos, no las ediciones puntuales, ¿sí?, con su diseño, con su maquetado, etcétera, sino el texto, el contenido escrito por el autor, tal como si, por ejemplo, pudiéramos verlo en su manuscrito original, ¿no?, antes de ser editado. O por ahí lo que en acceso abierto llamaríamos un preprint, ¿no? Y por otro lado, el otro conjunto de obras que también podrían formar parte de una biblioteca de ese tipo son aquellas que hayan contemporáneas, que hayan sido cedidas bajo una licencia que permite por lo menos la copia. Luego, por lo que yo les comentaba más temprano, otro tipo de usos dependerá de cuál licencia. Pero digamos, por ejemplo, si esa licencia fuera una Creative Commons, compartirlo en una biblioteca sí sería perfectamente posible y legal. Perfecto. Y un comentario pregunta, dice, efectivamente este derecho moral y derecho patrimonial y el derecho a libre acceso a la información, ¿cómo puede ser equilibrado?
Bueno, ese es un tema justamente parte de este debate contemporáneo en relación al balance entre derechos de autor y derecho a la cultura, ¿no? Es decir, el derecho a la información, como el derecho a la educación, el derecho a la cultura, también están garantizados, pero evidentemente lo que necesitamos en estos momentos es redefinir de forma precisa cuáles tipos de ejercicios de esos derechos, ¿no? Están garantizados o de qué maneras precisas, por ejemplo, en el marco de las prácticas educativas o en el marco de las prácticas periodísticas o en el marco de las prácticas de la divulgación de la ciencia, ¿no? Que son un poco los temas que estamos discutiendo acá. En Argentina tenemos la fortuna de tener la ley de repositorios institucionales de acceso abierto, de los que Mónica ponía algunos ejemplos. Esa ley entra en tensión claramente con algunas cuestiones que están manifiestas en la 11723, pero es la que nos da un marco, por ejemplo, en las universidades, para no tener que discutir sobre cómo debe ser difundida la producción de los investigadores que forman parte del sistema público de ciencia y tecnología y que han sido financiados por ese sistema, ¿no? Eso ya afortunadamente no se discute más, ¿no? La ley es el marco al que deben por el que deben regirse los investigadores, por el que debemos regirnos los investigadores. Bien, gracias. Una pregunta para Mónica, en realidad es de Carolina de Boulder, y la amplío también para Ana. ¿Qué estructura de metadatos se usan en Wikimedia y en Arcas? No sé quién quiere empezar, si Mónica o Ana. Bueno, arranco yo si querés, Ana. En el caso de Arcas, lo que hicimos fue crear un perfil de metadatos basado en varios esquemas. El primero y principal, que es el EAD, que tiene que ver, es un esquema armado por la Library of Congress para materiales archivísticos, y es la que de alguna manera nos permite establecer jerarquías entre los materiales que se incorporan en la colección. Es decir, nosotros en Arcas tenemos algunos materiales que entran dentro de lo que se entiende en el concepto archivístico como fondo archivístico, por la relación que tienen los materiales entre ellos, y en otros casos son colecciones estrictas que no tienen relaciones en sí los materiales de forma jerárquica. Entonces, bueno, por un lado, todo lo que tiene que ver con la descripción, lo trabajamos con ese esquema. Y después agregamos a este perfil premis para toda la parte de la descripción de los datos relacionados a la preservación de las imágenes y de los objetos digitales. Y después, en algunos casos, usamos algunos metadatos del esquema MIX, que también tiene que ver con la descripción de objetos imágenes. Así que bueno, hicimos un perfil combinando estos elementos y a partir de ahí generamos el esquema que utilizamos en Arcas. Bien, gracias. Ana. En el caso de Wikimedia, de vuelta, lo que hacemos es, a través de Wikidata, centralizar las diferentes bases de datos que después nos van a ayudar también a centralizar cómo y de qué manera expresamos o están expresados esos datos en los diferentes proyectos. De vuelta, no es que creamos nosotros en particular bases de datos que después vienen a sumar o a complementar la información en los proyectos Wikimedia, sino que lo que intentamos es enlazar con diferentes bases de datos que también son abiertas y que nos permiten proveer de robustez a lo que actualmente es la información que encontramos en Wikipedia. Por ejemplo, qué sé yo, todo lo que tiene que... Hemos trabajado con el CEDICI, hemos trabajado con datos de la Biblioteca Nacional de Argentina, datos de otras instituciones científicas. O sea, la idea es poder hacer como ese traspaso de esas bases de datos para que después también todo aquello que consumimos dentro de Wikipedia esté estructurado acorde a estas bases que
particularmente son externas en muchos casos y que que ya están como filtradas o que ya están como ordenadas de una manera que nos dan como rigurosidad en lo que podemos ir sumando como parte de la información en Wikipedia. En Wikipedia en particular, todo lo que tiene que ver, todo lo que proviene de Wikidata es justamente el cuadrito que ven en cada uno de los artículos, creo que es a la derecha, que es como la ficha del artículo. Generalmente lo van a ver muy comúnmente en las biografías de las personas, pero bueno, es justamente ese enlace lo que hacemos. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta para Lila. ¿Qué sucede con el copyright en las redes sociales y también los metadatos? Yo estaba pensando en el caso de un problema de debates de plagio y creatividad con un profesor rosarino, Manuel Carante, que usaba el estilo de Borges en su muro de Facebook y recibió una carta de documento de Kodama. Bueno, Kodama es famosa por su gimnasia con las cartas documentos. A ver, el plagio tiene que ver básicamente con los derechos morales, ¿no? O sea, tiene que ver con o sea, no es un tema de copyright, sino que es un tema de atribución de autoría, es decir, de que alguien esté utilizando la obra de un autor, digamos cuya relación con esa obra ya sea pública, ¿sí? Sin atribuirlo, es decir, sin decir que no es suya, que es de ese otro autor. No conozco el caso y me perdí no te escuché una partecita de la pregunta, pero no sé cuál es el conflicto. No, en realidad el profesor simulaba escribir como Borges y ya directamente Kodama le escribió una carta documento en su perfil, en su muro de Facebook. Pero simulaba escribir, ¿qué significa exactamente? Poemas, los reversionaba. Ah, bueno, lo que estamos hablando ahí es un caso parecido al de la Aleph Engordado, que probablemente lo conocen, la obra de Pablo Kachadjian, en la cual él hace una reversión, justamente introduciendo varios miles de palabras al cuento de Borges, y también, bueno, esa fue es un caso que sentó un antecedente del cual evidentemente Kodama no tomó nota, pero en el cual lo sobreseyeron porque se considera que esa producción y su circulación se hizo en el marco del ejercicio de la libertad artística, algo que es discutible, pero que básicamente no prosperó esa demanda. En principio, ahí, por ejemplo, hay otra discusión compleja, ¿no? Porque, por ejemplo, la argumentación en torno a ese caso tiene que ver justamente con otras de las paradojas vinculadas a el estatismo en el que han quedado las regulaciones de derechos de autor respecto de las propias prácticas de los artistas, por lo menos de principios del siglo XX en adelante, ¿no? Donde hay una serie de iniciativas en la literatura, en las artes visuales, y en otras disciplinas también, de trabajo en torno a este concepto de postproducción, que va a tomar un carácter mucho más popular y extendido en esto que comentábamos hace un rato como cultura remix, ¿no? A partir de la digitalización de un conjunto cada vez más amplio y disponible de obras culturales en la web principalmente, ¿no? Pero es una vieja discusión esa, sobre la cual de algún modo las legislaciones no han tomado registro. De hecho, bueno, yo vengo del campo de las artes visuales y, digamos, en el caso de las artes visuales hay una cantidad de tendencias del arte contemporáneo que directamente se apoyan sobre procedimientos que en el marco de la legislación argentina son ilegales, ¿no? El caso de la apropiación, de la cita, digamos, que obviamente no suponen la gestión o los permisos
de los derechos para hacer ese tipo de producciones nuevas, ¿no? Sino que simplemente, bueno, están ascribiendo a una tendencia que en otros lugares del mundo puede ser legal, ¿no? Acá, para que me sigan lo que estoy hablando, seguramente todos conocen la obra de Warhol sobre la fotografía de Marilyn. Bueno, la fotografía no es de Warhol. Lo que hizo Warhol fue hacer uso de lo que en Estados Unidos se conoce como uso justo, que bueno, Ana también nos puede contar cómo, por ejemplo, eso marca una diferencia entre recursos que hay en las Wikipedias en inglés, en la Wikipedia en inglés respecto de lo que podemos hacer en la Wikipedia en español, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa excepción no existe en las legislaciones iberoamericanas, pero sin embargo los artistas visuales vienen usando ese procedimiento desde los años 60 en adelante, bueno, sin que eso haya trascendido hasta que no ha estado disponible para el conjunto amplio de la población, ¿no? Bien. Carolina de Volter te pregunta, Lila, ¿qué diferencias hay entre las diferentes versiones de licencia CC? Por ejemplo, entre la 2.5 y la 4.0, y entre las nacionales y las internacionales. ¿Cuál deberíamos usar? Sí, vi la pregunta. Es re técnica la pregunta. Voy a tratar de ser, porque además no es un tema que a mí me interese particularmente en el detalle, pero voy a tratar de ir al núcleo del sentido de esa pregunta, que claramente es muy necesaria de tener alguna claridad, porque precisamente existen las versiones y existen las licencias portadas o no portadas, ¿no? La internacional, en el caso de las de Argentina, las que se rigen por nuestra legislación. La respuesta simple es que básicamente esas versiones significan cambios en en la capa legal, ¿sí? Las licencias Creative Commons tienen 3 capas. La que se conoce como la capa para humanos, ¿no? Porque acá los abogados están en un grupo particular que no sería del conjunto de los seres humanos. La capa, digamos, para no abogados, que es ese resumen que nosotros vemos donde la licencia nos dice que podemos copiar, modificar bajo ciertos términos en un apartado cortito, sin detalles puntuales. La capa legal, que es la del contrato puntualmente de licencia, que ahí es donde se especifican los términos, donde se define qué es una obra, qué es un autor, qué es remixar, qué es una obra derivada, qué es compartir. Bueno, cada una de las palabras, de manera de, como en todo contrato, que nos estemos entendiendo sin margen de error respecto de lo que estamos entendiendo por cada uno de los términos. Cuando nosotros tenemos licencias portadas o no portadas, o licencias Creative Commons Argentina o de cualquier otro país y la internacional, lo que está haciendo la licencia portada a la legislación nacional es hablar en el lenguaje de nuestra legislación, de la 11723, es decir, está armonizada en los términos con lo que dice nuestra legislación. Por lo tanto, en una potencial disputa, ¿sí?, en la cual alguien haga un uso de la licencia que no es el que se supone le está habilitando el contrato, ese contrato legal portado tiene más chances de, bueno, de tener menos margen de discusión o de interpretación en los términos de la licencia, ¿sí? O en lo que entendió el receptor que podía hacer o no podía hacer respecto a cómo estaba explicitado en el contrato legal o en esa capa legal, ¿sí? Y obviamente entre las versiones pasa lo mismo. La versión 4.0 lo que intenta hacer es eliminar algunas ambigüedades o problemas respecto de la definición de términos que existían en la 2.5, ¿sí? Que bueno, fue resultado de un proceso de discusión bastante largo que está vinculado con estos comentarios que yo les hacía sobre la definición de las obras culturales libres, ¿no? Bueno, iba a decir algo más, pero me olvidé, ya. Ah, y la tercera capa, porque dije que eran 3, la tercera capa es la capa técnica, la capa de código. La capa del marcaje de código es la que
por la cual nosotros cuando ponemos ese pedacito de código de las licencias Creative Commons en un contenido que queremos licenciar de esa forma, buscadores como Google, por ejemplo, pueden leer ese metadato y filtrar, no sé si han usado alguna vez, después paso el enlace en el chat, la búsqueda avanzada de Google me permite filtrar por licencia reconociendo ese marcaje digital, que es la tercera capa. Bien, perfecto. Y un comentario de Guillermo Banzato y una pregunta en el comentario. El problema, me parece, es la tensión entre los conceptos de libertad y el aprovechamiento comercial de un producto nacido para compartir en forma gratuita. ¿Qué opinión tiene o tenés de la Declaración de México firmada por Redalic, IBIC, Claxo y Latindex? Bueno, en ese punto hay una cuestión que tiene que ver con el origen de esta, bueno, del sistema de licencias y de muchos proyectos de la cultura libre que se reconocen, digamos, como afiliados de algún modo al movimiento de software libre, ¿no? Y en ese sentido, en el movimiento de software libre, los usos comerciales no son algo que esté por fuera de las posibilidades que me da esas cuatro libertades que definen el copyleft, ¿sí? Y que se entienden también en el marco de un escenario de distribución que es distinto al monopólico que plantea el copyright, ¿no? Es decir, que esos usos comerciales no son los usos comerciales en los cuales se restringe el acceso en base a una ganancia que en algunos casos puede llegar a acumular cantidades obscenas para un solo titular de derechos, sino por el contrario se piensan en un ecosistema en el cual esa producción está disponible para cualquiera que quiera, por ejemplo, reproducirla, porque ese es uno de los derechos que me va a dar cualquiera de estas formas de licenciamiento estrictamente libres, ¿sí? La copia siempre va a estar permitida. Entonces, en ese marco en el que la copia está permitida, el uso comercial es básicamente aquel uso que agrega necesariamente un valor a aquello que está disponible para ser accesible libremente, ¿sí? Por lo tanto, hay que pensarlo en una lógica que es distinta a la del monopolio del copyright. Y por otro lado, el no permitir usos comerciales genera, digamos, que ubica a esas licencias. Acá hay un sonidito colándose. Dale, disculpa. No hay problema. Que decía, no permitir los usos comerciales, lo que hace en última instancia es entorpecer la circulación, ¿sí? Y entorpecer la combinatoria, como yo mostraba hace un rato, ¿no? O sea, si yo utilizo una licencia que no permite usos comerciales, ¿sí? Por ejemplo, no podría utilizarla en un recurso educativo en el cual se cobre algún tipo de, alguna parte del proceso, ¿no? Esto obviamente es algo que sobre lo cual hay posiciones, hay discusiones, pero en la experiencia, por lo menos que proviene del movimiento de software libre, los ecosistemas más vivos y más activos en términos comunitarios son aquellos en los cuales los usos comerciales están permitidos. Por supuesto que es una discusión compleja, porque en el caso de la publicación científica y, digamos, las iniciativas vinculadas al acceso abierto, de algún modo los componentes de ese sistema son actores con pesos muy diferenciados, ¿no? O sea, en el mundo editorial tenemos grandes conglomerados que controlan
las publicaciones con restricciones de una forma en las cuales, por ejemplo, otro tipo de actores como las universidades quedamos en una clara asimetría de fuerzas, ¿sí? Pero digamos, en términos de los fundamentos o de los principios generales que animan estas formas de licenciamiento, cualquier tipo de restricción atenta precisamente contra ese ejercicio de la libertad, incluida la imposibilidad de hacer usos comerciales. No sé si fui clara, pero Sí, perfecto, Mila. no es fácil ser claro sobre este punto. No, está bien. Muchas gracias a las tres expositoras, a Ana, a Mónica y a Lila. Y en este sentido damos cierre a este taller e invitamos a mañana la mesa Métricas Responsables para una Ciencia Sustentable con Eduardo Aguado López de Redalic, María Alejandra Tejada de la Pontificia Javeriana y Enrique Orduña Malea de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias por todos por escucharnos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.